Buenos días, hermanos, buenos días. Pues estamos aquí para escuchar la palabra, para aprender de ella y también para ponerla en obra, para ponerla a la vida diaria. A veces hay mensajes que como quisiéramos que muchos hermanos escucharan, porque pues a veces tenemos conceptos muy diferentes, como el que hoy vamos a ver, y es orando en todo tiempo. A veces no concebimos tampoco cómo puede haber cristianos que digan: a mí no me gusta orar, o yo no sé orar, cuando pues en la vida diaria tuvimos un padre terrenal en el cual hablábamos con él. Papá, ya no tengo zapatos, papá, tengo hambre, papá esto, papá aquello. Pues así es lo mismo, es hablar con nuestro Padre Celestial, con la misma naturalidad. El Señor sabe, el Señor nos conoce, así como lo hacíamos con nuestros padres terrenales. Es lo mismo hablar con Dios. Dios no nos va a criticar porque no seamos muy elocuentes, con palabras muy rimbombantes. Lo que le vamos a decir, Dios conoce nuestro corazón. Y bueno, pues vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, que Él bendiga el tiempo. Padre, te agradecemos en esta mañana el estar aquí en este lugar, con el único propósito de escudriñar tu palabra, exponerla, y que todos los oídos aquí presentes, pues no solamente quede en nuestra mente, sino también baje al corazón. Ayúdanos, por favor, Señor. Orar es hablar contigo, es llevarte ante los y también nuestras necesidades. Y Señor, tú ves el corazón, siempre ves el corazón. Así es que pedimos en esta mañana que nos ayudes a entender la importancia de la oración, de esa comunicación entre tus hijos y el Padre Celestial. Te agradecemos en esta mañana que nos permitas estar aquí. En el nombre de Cristo Jesús rogamos todo esto. Amén. Efesios 6, 18 al 20. Hace más de 100 años había un escritor de nombre Charlotte Elliott. Este escritor escribió algo para el pueblo de Dios, para el cristiano. Y dice así: cristiano, no procures aún tu reposo, echa por la borda tus sueños de placidez. Estás en medio de enemigos, así que vela y ora. Principados y potencias pertrechan sus filas, invisibles esperan con atención tus horas sin vigilia y fuera de la guardia. Por eso
Vela como si de ello dependiera el éxito del día. Ora para que tu ayuda llegue de lo alto. No des el brazo a torcer. Vela y ora sin cesar. Hace más de 100 años, este hombre escribió eso. Este es un himno en el cual señala la dirección y la realidad de que la victoria sobre Satanás y sus huestes en la gran guerra espiritual en que estamos involucrados todos, demanda un compromiso incesante y diligente a la oración. Acabamos de ver todas las herramientas, la armadura de Dios. Y el apóstol concluye en este pasaje, o en estos 3 versículos, sobre la oración. Eso es exactamente lo que el apóstol dice al llegar al final de la carta a los cristianos. ¿Para qué? Para que tomen y se vistan con toda la armadura de Dios. Y aunque la oración no es una arma piadosa, más en el arsenal de Dios o del cristiano, sí viene a ser algo importantísimo en la vida del cristiano, que es orar. Orar todo el tiempo. Todo el tiempo que estemos luchando en esta guerra, tenemos que implementar y apropiarnos de la armadura de Dios. Todo el tiempo que estemos luchando con el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, debemos estar en oración. Ya que es la estrategia que cubre todos los aspectos de la guerra que se está librando en el campo espiritual. Tú y yo estamos librando esa batalla diario, día y noche. El Señor Jesús animó a sus discípulos a orar siempre y no desmayar. En Lucas 18:1 vemos eso. ¿Y por qué? ¿Por qué lo decía? ¿Por qué animó el Señor Jesús a sus discípulos a orar? Porque Él sabe que cuando la batalla se pone dura, los soldados se cansan, se debilitan, se desaniman con facilidad. En la lucha contra el enemigo, las únicas opciones son 2: orar o claudicar. Orar o desmayar, no hay otra. En esa lucha que tienes día a día, orar al Señor o desmayar. El cristiano debe saber que la oración llena todos los aspectos de la vida cristiana. Las bendiciones ilimitadas que se describen en Efesios son tan enriquecedoras que Satanás tratará de utilizarlas para que enfoquemos nuestros pensamientos en nosotros mismos como los bendecidos,
antes que en aquel quien nos da la bendición, que es Dios. Y podemos ver un ejemplo. Un matrimonio feliz, que manifiesta ser feliz. Un hogar donde los hijos se portan excelentemente bien, están bien educados, donde todos disfrutan de una iglesia que está creciendo, una iglesia que hay muchos miembros. Es algo que tiende a hacer a las personas cómodas. Cuando esto llega en un matrimonio y se refleja en una iglesia a la cual asisten y todo está bien, todos nos sentimos muy cómodos. No hay necesidad de que nos movamos. Nos sentimos cómodos y satisfechos con el estado actual de cosas. Ejemplo, esta iglesia. Esta iglesia todos nos sentíamos muy cómodos antes de. Nadie se movía, que hicieran el trabajo otros. Y después tuvimos que movernos y nos estamos moviendo. ¿Por qué? Porque queremos que más hermanos ocupen estos lugares. Así es de que a veces parece que las bendiciones nos hacen muy cómodos y cuando no hay bendición nos movemos. Y hoy el anhelo de todos es eso: salir, evangelizar, dar folletos, porque queremos trabajar para el Señor. Y aquí lo que podemos ver es, de una o de otra manera, el Señor nos mueve, aunque a veces no querramos. Y cuando esto sucede, pues desaparece el anhelo apasionado por Dios y el ansia de recibir su ayuda. Y es a causa de este peligro grande y común que Pablo termina esta epístola con un llamado urgente a la oración. Y vemos entonces que en Efesios, terminando esta carta, empieza elevándonos a los lugares celestiales y termina llevándonos a nuestras rodillas a orar siempre al Señor. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hoy vamos a ver 5 énfasis que el apóstol hace con respecto al carácter general de la vida de oración del creyente. La primera, la causa de oración. La segunda, la frecuencia en la oración. El poder de la oración, el proceder de la oración y los objetos de la oración. 5 énfasis. O sea, el apóstol quería que estos énfasis quedaran bien grabados y que pusiéramos mucha atención en ellos. La clase de oración.
Hay una palabra en griego que dice proseuché. Proseuché significa oración. Y esta oración o proseuché, oración, se refiere a que hay oraciones generales. Y hay otra palabra que es decis y significa súplica. Decis o súplica se refiere a las que son oraciones específicas. El uso de ambas palabras apunta a la idea de que hemos de involucrarnos en toda clase de oración que sea apropiada según la necesidad. Y aquí podemos ver que se puede orar en público, se puede orar en privado, se puede orar en alta voz, se puede orar en silencio, se puede orar sentado, puestos en pie, o se puede orar arrodillados, en casa o en la iglesia. Así es de que orar significa que lo podemos hacer en todas partes. En todas partes, hermanos. No hay un lugar específico en donde sea exclusivo hacia la oración. El Señor Jesús oró de pie, sentado, arrodillado. Podemos orar en cualquier lugar y situación en que nos encontremos. Primera de Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. No está especificando en un solo lugar. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Para el cristiano fiel y lleno del Espíritu, cualquier lugar se convierte en un lugar de oración. Así es que, hermanos, puedes orar en cualquier lugar. El segundo énfasis, la frecuencia en la oración. Los judíos del tiempo del Pablo tenían horas específicas para la oración diaria. Pero cuando llegó el nuevo pacto y el nacimiento de la iglesia, trajeron una nueva dimensión a la oración. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas 21:36: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36 es lo que dijo el Señor. La iglesia primitiva, la iglesia de los inicios, conocía
la importancia de la oración. Y Dios honraba sus oraciones, incluso cuando la fe a veces era débil de ellos. Así es que la oración siempre ha sido el medio, el teléfono por el cual te comunicas con todo el mundo. Ese ha sido el medio para hablar con nuestro Padre Celestial. No hay otro. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 55, 17, David dijo: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él, Dios, oirá mi voz. Hermanos, no existe un solo momento en que no necesitemos orar, ni tiempo cuando Dios no esté dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Solo cuando a través de una vida de oración llevada con regularidad y seguridad, puede el Espíritu Santo de Dios añadir sabiduría espiritual a nuestro conocimiento intelectual. Oras, Dios te da y Dios te va a dar ese conocimiento intelectual. Orar en todo tiempo es vivir con una conciencia continua de Dios, de tal modo que todas las cosas que vemos y experimentamos se conviertan en tema de oración, lo bueno o lo malo. Cuando somos tentados, colocamos la tentación delante de Dios y pedimos su ayuda. Cuando experimentamos algo bueno y hermoso, de inmediato agradecemos al Señor por ello. O sea, hermanos, en cualquier situación, siempre tenemos que estar orando al Señor, agradeciéndole o llevando cualquier petición a Él. Orando todo el tiempo consiste en poner nuestra mira y nuestra mente de manera constante en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Como dice Colosenses 3:2. Nuestra comunión con Dios no es algo que deba esperar a que lleguemos al cielo. Si podemos decir, oraré cuando esté en el cielo, no, hermanos, no esperemos a que esa comunión con nuestro Padre, esperemos hasta cuando lleguemos al cielo. El deseo más grande de Dios y nuestra necesidad más grande es permanecer en comunión constante con Él, ahora mismo. Ahora mismo tenemos que hacerlo. No existe en la actualidad una expresión o experiencia mayor de comunión con Dios que la oración. Repito, así como te comunicabas con tu Padre terrenal, así tienes que hablar con nuestro Dios. Y no necesitas ir a un lugar especial para poder hablar con Él. Vemos el tercer énfasis.
el poder de la oración. El pensamiento de mayor importancia y aplicación que Pablo da acerca de la oración es que debe ser y hacerse en el Espíritu. Y aquí cuando el apóstol dice que tiene que hacerse en el Espíritu, no tiene que ver con alguna experiencia como hablar en lenguas o alguna otra experiencia fuera de lo que no es hablar con el Señor. No habla de experiencias extras, sino orar en el Espíritu es orar, y que significa estar en intimidad con Cristo. Orar de manera coherente es orar con su naturaleza y voluntad. Orar en el Espíritu es orar de forma concertada y armoniosa con el Espíritu. En Romanos 8, vamos a leerlo, Romanos 8, 26 y 27, dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Eso es lo que hace el Espíritu por ti y por mí. El Espíritu Santo ora de continuo por nosotros. Orar bien para nosotros significa orar como Él ora. Unir nuestras peticiones a las suyas y nuestra voluntad a la suya es alinear nuestra mente a la suya. Los cuales, hermanos, son consecuentes con la voluntad del Padre y del Hijo. Así es de que hay un orden. Pasamos al siguiente énfasis: el proceder de la oración. Siempre que ora el creyente debe estar velando en ello con toda perseverancia y súplica. Pablo aconsejó a los colosenses diciéndoles, Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración es traer todas las cosas de nuestra vida diaria delante de Dios, con fervor, con valor y con persistencia. El Señor Jesús habló de unas parábolas y vamos a ver Lucas, continúo. Algunas parábolas, dice, del vecino importuno.
y la viuda insistente fueron contadas por Jesús para ilustrar la manera como sus seguidores han de proceder en la oración. Al final de la primera parábola, él declaró, Lucas 11:9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y yo te pregunto, si tú a la medianoche un vecino toca tu puerta y te pide algo, imagínate lo que quieras. Podría ser que se lo dieras, podría ser que no. Pero si te tocara por segunda ocasión, ¿qué dices? Imaginemos si es un litro de leche. Imaginemos lo que sea. Muy bien. Quizás se lo darías para que no te estuviera tocando nuevamente. ¿Verdad? Bueno, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Al final de la otra parábola explicó, es Lucas 18, del 7 al 8. Lucas 18, 7 al 8. Y dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Hermanos, si en el mundo el ser humano reacciona de esa manera, como a esta persona viuda que le decía a la autoridad, hazme justicia, y no le quería hacer justicia, pero le hizo justicia cuando dijo la autoridad, para que no me esté ya molestando, le haré justicia. Por eso dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? O sea, cuando estás orando pidiéndole al Señor por algo, ¿no te responderá? Claro que te responderá. Así es de que tenemos que orar siempre. Siempre tenemos que poner en manos del Señor cualquier petición. Proceder de la manera correcta en la oración también implica orar de forma específica. Juan capítulo 14, Juan 14, versículo del 13 al 14, dice así. Juan 14, 13, 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Eso dijo. Esa es palabra del Señor Jesucristo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré.
Dios contesta la oración para mostrar su poder. Y cuando no oramos de manera específica, Él no puede dar una respuesta específica. Y no debemos orar como oran los niños. ¿Cómo oran los niños? Dios, por favor, bendice a todo el mundo. Eso es lo que así oran los niños. Por favor, Dios, bendice a todo el mundo. Dios quiere que tus peticiones sean específicas. No necesitas echarle tanto rollo a Dios. Conoce el corazón. Antes de que hables, Él sabe lo que vas a decir. Debemos pensar en personas particulares, problemas particulares, necesidades particulares, para que podamos ver la respuesta de Dios y ofrecerle nuestra alabanza y gratitud. No tenemos que echarle mucho rollo. Dios quiere específicamente peticiones. La mayoría de los cristianos nunca toman con seriedad la oración. Y así es, hermanos. De verdad, si yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿cuánto tiempo oras? ¿O esperas el jueves para orar de 8:30 a 9:30? Creo que estamos reprobados. No oramos como debíamos de orar. Así es de que nunca los cristianos toman con seriedad la oración. ¿Sabes cuándo? Hasta que surge un problema en su propia vida. En la vida de un ser querido, en tu propia familia. Con un ser amado, solo entonces nos sentimos inclinados a orar con intenciones muy específicas por esa situación y con actitud persistente. No obstante, esa es la manera de persistencia, es la manera que todo cristiano debería tener siempre: orar, persistir, persistir, persistir. Y recuerdo que cuando Abril estaba enferma, de verdad, hermanos, orábamos mucho y muchos hermanos orando por todos lados. Cuando Abril salió de su enfermedad, recuerdo que Ana me dijo: ¿sabes cómo extraño esos tiempos de oración, de estar persistiendo, orando por nuestra hija? Y esto me viene a la mente, efectivamente. Tenemos una necesidad, estamos orando, Señor, en cualquier momento en el baño, donde sea, estamos orando, pidiéndole a Dios en nuestra mente, diciéndole. Y después, ¿qué pasa? Viene como un relax, cuando deberíamos de continuar orando. ¿Por qué? Por ese agradecimiento del cual ya no estamos metidos, del cual sanó a nuestro familiar. Pero así somos.
Así somos, hermanos. Y de verdad que tenemos que orar o en la bendición o no en la bendición, con problemas, salud, lo que sea. Siempre tenemos que estar agradeciéndole al Señor por todo. Nuestro enfoque siempre debe de ser estar orando. Siempre, Señor, hermanos, nuestro enfoque principal siempre debería centrarse en necesidades espirituales. Victoria sobre la tentación, sobre el perdón, limpieza de pecados cometidos. Que todo creyente tenga mayor dependencia en el Señor. Siempre. Si no hemos caído en un pecado, pues oremos al Señor porque nos libre de aquel pecado que pudiéramos cometer o de esa tentación. Así es de que el cristiano siempre tiene que estar orando, hermanos. El motivo más grande de preocupación e interés sobre nosotros mismos y otros creyentes debería ser la victoria en la batalla contra el enemigo de nuestras almas. Siempre estamos metidos en una guerra y siempre estamos en el mundo. Pueden suceder cualquier situación en cualquier momento. Yo siempre le digo al Señor cuando salgo a trabajar: Señor, que tenga un buen tiempo, pues ruego tu protección, tus cuidados. La noche voy a lugares muy pesados, nunca voy a lugares donde hay demasiadas avenidas y todo alumbrado. No, a veces voy a lugares en donde digo: ay Dios, cómo me cuesta ganar el dinero cuando ando por Naucalpan, cuando ando por Iztapalapa, cuando ando por ciertos lugares de la Gustavo Madero o de cualquier lugar. Y siempre, hermanos, puede suceder algo. El viernes me encuentro una caravana de motos como de más de 300, cubriendo todo el circuito interior, haciendo caballitos y todos probando sus máquinas. Y hubo un jovencito que traía una máquina muy grande y se me atravesó y me lo llevé. Lo hice girar y bueno, yo digo, pues yo iba bien, pero pues sucedió eso y luego te abordan, tuviste la culpa, esto o aquello. Pues bueno, lo primero que tienes que decir, bueno, pues no tuve la culpa, pero ustedes son dueños de las avenidas y salen a probar sus máquinas y quieren hacer todo lo que ustedes quieren. Pero cuando te empiezan a rodear ya varios, bueno, afortunadamente llegaron también ahí unos compañeros
Y, y después querían que me disculpara porque no me bajé de mi carro a ver al chavo si no estaba lastimado. Afortunadamente a la moto no le pasó nada. Llegaron unos compañeros míos, pero siempre estamos metidos en algo, hermanos. Estamos en el mundo. Y no tuve más que decirle después: Señor, gracias. ¿Por qué? Porque fue muy aparatoso. La moto giró. Y pues yo pensé que se había roto el tanque de gasolina, algo. No, afortunadamente no. Al chavo tampoco. A mi carro tampoco. Y bueno, pues hermanos, pues eso sucede. A donde quiera que andamos, puede suceder. Y bueno, pues ya como un testimonio, nunca me había pasado eso, pero pues tenemos que darle gracias al Señor por todo, hermanos. No sé, en un principio pensé que las cosas se iban a poner más complicadas, porque con esos cuates, ellos se defienden y ellos se sienten que son muy vulnerables. Y como tú vas en tu vehículo, pues ellos son presa. Entonces tú tienes la culpa de todo. Pero bueno, pasó todo eso. Nuestras oraciones más profundas deberían de ser estas: por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, por nuestros hermanos en la fe o hermanos en la sangre. Siempre eso debería de ser, el apóstol dice, esas deberían de ser nuestras oraciones. El apóstol oraba, el apóstol no se le escapaba nada, el apóstol orando siempre por el bienestar espiritual del pueblo de Dios. Entonces, hermanos, a veces no debemos enfocarnos tampoco en nuestras necesidades, en lo que me está pasando. También orar por ustedes, específicamente por ustedes, porque a veces cuando decimos oramos por todo el mundo cristiano, es muy vago. No, yo quiero orar por mi hermano Alejandro, por su ministerio en la música, por su fidelidad al Señor, y quiero orar específicamente por cada uno de ustedes. Eso es lo que hacía el apóstol. Segunda de Tesalonicenses 1, 11 y 12. Por lo cual asimismo oramos siempre, dice el apóstol, por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. El apóstol orando siempre por la iglesia. Y hermanos, es un reto, pero siempre ustedes tienen que orar, les guste o no, por mí y yo por ustedes. Los objetos de la oración. En otro lugar, Pablo nos manda a orar por los incrédulos, por los encargados del gobierno. Sí, nos dice la palabra, que oremos por los que no son salvos, que oremos por nuestras autoridades, por el gobierno. Pero aquí el enfoque es por todos los santos.
¿Y quiénes son los santos? Ustedes, hermanos. Por los cristianos. Y como tales, son los únicos que están involucrados en la guerra espiritual. Por eso el apóstol quiere que oremos por cada uno de ustedes. Porque ¿saben qué? Que ustedes siempre van a ser atacados. Y estamos en una guerra espiritual. Entonces tenemos que orar por cada uno de ustedes para que Dios, para que su Espíritu Santo tenga control y los proteja de cualquier situación. Para lo cual Dios provee la armadura que Pablo acaba de describir. Y los únicos que están en capacidad de orar en el Espíritu son los hermanos en la fe, los cristianos. Dice aquí que no es inapropiado orar por nosotros mismos, así como tampoco lo es orar por necesidades físicas de cada persona. Sin embargo, así como lo es orar por esas necesidades físicas, también tenemos que orar por todas las necesidades, por todas, espirituales de los hermanos. Y orar por todas las necesidades espirituales antes que por las físicas. También nos llama en primera instancia a orar por otros antes que por nosotros mismos. Aunque también Pablo se interesaba en sus propias necesidades. No menciona que orara por él mismo, sino que más bien pedía a otros creyentes que oraran a su favor, como lo hace en los 2 versículos siguientes de Efesios 19:20, que dice así, Efesios 6, 19-20. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El ruego de Pablo para que los hermanos oraran por él no tenía que ver en absoluto con que sanaran sus tobillos. Sus tobillos maltrechos por las cadenas. Recordemos que el apóstol estaba encadenado, él estaba detenido. Entonces él no oraba por las llagas que tenía en los pies por esas cadenas. Tampoco para que fuera librado de la prisión y el sufrimiento. Él estaba en la prisión y él seguramente que sufría adentro de este lugar. Su profunda preocupación era de Pablo. ¿Qué era? Cualquiera, hermanos, cualquiera podría orar, Señor, que sane mis tobillos, que sane esto, que sane aquello. ¿Sabes qué es por lo que Pablo oraba? Oraba
para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Ven? No hay egoísmo en lo que el apóstol hablaba. Cualquiera de nosotros podría decir: quiero ser librado ya de esta prisión. No me dan de comer, me voy a poner a huelgas. Mis tobillos están inflamados. No. El apóstol, hermanos, que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Cuando Satanás le tentó a quedarse callado con relación a Cristo, él necesitó la ayuda de Dios para tener denuedo y fidelidad en la proclamación del Evangelio. Necesitaba ayuda en su propia batalla contra Satanás y rogó a sus hermanos de Éfeso que oraran con miras a ese objetivo. A veces nosotros podemos caer en oraciones muy egoístas. El hecho de que en ese momento él estuviese en cadenas, su mayor preocupación e interés era en el misterio. En el misterio. Efesios 3:3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. El misterio del Evangelio, por el cual era un embajador. Y este embajador era enviado por Dios a todos los que escucharían su proclamación. El apóstol quería que sus hermanos en la fe oraran por su victoria en la guerra espiritual contra el enemigo. Eso era lo que quería el apóstol. Oren por mí para que la guerra sea ganada espiritualmente. Pablo tenía dones especiales, intachables en su vida moral y fuertes en su vida espiritual. Sin embargo, hermanos, necesitaba en gran medida la ayuda de Dios y el apoyo de sus hermanos. Así es de que no veo por qué tú y yo no necesitemos que tú y yo oremos mutuamente por nosotros. Dios no puede utilizar a la persona autosuficiente. Si una persona se cree autosuficiente, a Dios no le sirve. Porque esa persona no siente que necesita de Dios. Y esos los hemos encontrado y los hemos visto en muchas partes. Es el creyente humilde que conoce su propia necesidad y su auténtica pobreza de espíritu, a quien el Señor puede usar y bendecir en gran manera. Pablo necesitaba las oraciones de los hermanos en la fe. Nuestro enemigo sabe que cuando
acaba con el pastor, las ovejas se dispersan. Sí, eso es. El enemigo sabe, cuando acaba con el pastor, las ovejas, dice que se dispersan. Mateo 26:31. ¿Qué dice Mateo 26:31? Dice así: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Cuando más fiel y fructífero sea un pastor, mayor es la necesidad de que su pueblo ore todo el tiempo por su fortaleza. Ore todo el tiempo por su fortaleza y protección. Satanás utiliza todas las situaciones, tanto favorables como desfavorables, tanto el éxito como el fracaso, para tratar de distraer y desacreditar a los hombres dotados y comisionados por Dios para perfeccionar a los santos. Así es que, hermanos, no debe de extrañarte que cuando más estás acercándote, congregándote, empiecen a llegar cosas a tu vida, no te debe de extrañar. El enemigo siempre te va a desanimar. Siempre. ¿Has escuchado eso que dicen: cuando más me estoy acercando, estoy yendo a congregarme, es cuando peor me ha ido? ¿Has escuchado eso? Es esto, la guerra espiritual que se está enfrentando día a día. El enemigo ahí está, no duerme y siempre va a estar al acecho. En una carta escrita poco tiempo después de Éfeso, Pablo testificó, y esta carta es la de Filipenses, la cual ya vimos, ¿no? Fue la que estudiamos antes de Éfeso. Pues bueno, pues en esta carta, en Filipenses 1, 12, 14, dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. O sea, Pablo le habían sucedido muchas cosas, preso, de todo, pero él dice: pero todo esto ha sido una bendición para el Evangelio, un progreso, dice, del Evangelio, de tal manera que mis prisiones, o sea, preso, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo en la cárcel, la guardia pretoriana, algunos recibiendo al Señor y Pablo dándole gracias al Señor porque en esas cadenas y allí preso, Pablo estaba testificando. No se quedó callado. Y por eso Pablo daba gracias al Señor. ¿Y qué vemos aquí, hermanos? Que el Señor siempre tiene un propósito.
en donde estés, en donde estés. Y a veces dices, ¿por qué me llevaría a la cárcel? Injustamente, pues para que abras la boca. Allá hay muchas personas. ¿Por qué me llevaría aquí? ¿Por qué me llevaría allá? Pues para esto, hermanos. Y el ejemplo, ahí lo tenemos con el apóstol Pablo. Pablo testificando, aún estando en prisión, lo más importante para él siempre fue dar a conocer, dice, con denuedo, valor, valentía, el misterio del Evangelio. Y a veces nos da miedo a nosotros. Pero aquí vemos con denuedo, que significa valor, valentía, predicar a Cristo. Porque su propio denuedo, su propio valor y valentía era lo que atraía a los guardias del pretorio al Evangelio. O sea, la guardia viendo que no se achicaba. Cualquiera podría decir, son hombres preparados, corpulentos, entrenados para la batalla, para cualquier situación. Sin embargo, es lo que les atraía a la guardia pretoriana, ese valor de hablar de su Señor allí. Y es lo que quiere Pablo, que no nos achiquemos. Tú no vas a cambiar las vidas de nadie. Tú solo habla. Tú solo da el mensaje. A veces queremos cambiar a alguien. Yo recuerdo hace muchos años la novia de un primo mío. Ella iba a la iglesia, su familia iba a la iglesia. Yo, por supuesto, no me había parado ni había escuchado el Evangelio. Y cuando venía a mí esta mujer y me hablaba, yo le decía, estás como cuerda, Laura, no, estás como media chifladilla. Y al final me decía ella, maldito hombre que no escuchas, o sea, maldito hombre, malditos hombres, no escuchan. Ya después me quedé pensando, dije, ¿qué manera de quererme evangelizar? O sea, se molestaba. Hoy he entendido que nosotros no vamos a cambiar a nadie. No puedes cambiar a nadie. Tú solamente da el mensaje y que Dios haga lo que tiene que hacer. Así es de que la guardia del pretorio, siendo evangelizada por el apóstol, y muchos venían, muchos se convertían al cristianismo. Así es de que lo que inspiraba el mayor denuedo de Pablo en otros cristianos para mantener en alto su testimonio era que él no se quedaba callado y era el poder de Dios. Así es que, hermanos, tenemos las herramientas. Tenemos que seguir hablándole a la gente de Cristo. La gente está muriendo sin Cristo y Cristo es el único que da la salvación. Así es de que al solicitar oración por él mismo, o sea, el apóstol, el propósito y la motivación de Pablo eran carentes de egoísmo.
Cualquiera podría decir, qué egoísta Pablo. No, él lo que quería era que la meta seguía siendo el avance del Evangelio. Que todo redundara en ánimo también para otros creyentes. Y que su Señor fuera glorificado por siempre. ¿Cuál es tu objetivo y el mío? ¿Ser glorificado yo? No. Nuestro Señor Jesucristo. Así es de que, hermanos, hemos visto que la oración no es algo que queda fuera, que cada cristiano tiene la opción de orar o no orar. No, hermanos. Un cristiano tiene que orar siempre, en todo momento, en todo lugar, por lo bueno que te suceda o por lo no bueno que suceda. Siempre orar al Señor y reconocer su soberanía. Así es de que de hoy en adelante, hermanos, tenemos que orar siempre, en todo momento, y también orar por todos los hermanos y que todos los hermanos también oren por mí. Todos necesitamos orar por todos. Bueno, pues espero que haya quedado claro. Que Dios les bendiga.